estoy conforme, ¿no? Porque ha llegado a esta altura con salud, bien, con la compañera a la par, hace 63 años va a ser que estamos juntos, así que todo se desarrolló como se tiene que desarrollar, bien, sí. Hubo cosas, pero no profundizaron nada en nada, sino cosas como tienen que ocurrir, ¿no? Pero bien. Así que acá que estoy acá hace 54 años, cuando hice el servicio militar aprendí este oficio porque yo ya era ferroviario. Y bueno, y fue el oficio que después cuando salí del ferrocarril, que nos corrieron, ¿no? Que salí. Fue mi medio de vida, bien, con este oficio, que a la vez cada día uno aprende más con el oficio. Yo siempre digo que he hecho mucho capital, que mi capital es el cliente. Después lo demás se hizo, se fue, no lo quise, la venta, todo. Me quedé con el taller nada más pero bien. Pero del ferrocarril tengo un hermoso recuerdo, compañeros, que por ejemplo acá en Alvear queda uno solo, yo, y en Boven queda otro, Vallejo, el Coco, que tiene ya 90 años. Hace pocos días hablé con unos que están en Pico, me dieron los números de teléfono, compañeros que quedan de ahí. Yo empecé en el ferrocarril porque, bueno, un día estaban necesitando peones acá en el oeste, y fui yo, ahí nomás, me dijeron, sí, quédate que ya entraste ya. El primer jefe que tuvo se llamaba don Antonio Di Marco. Yo entré a trabajar y me dice, vení, un hombre flaco, alto, dice, yo te quiero enseñar cómo hay que lavar un baño, cómo hay que lavar una salivera, todo. El jefe. Y yo era peón. Y el jefe me enseñó a hacer esos trabajos, barrer los andenes, el jefe. Y bueno, y yo estuve ahí, miraba para todos lados, porque hasta me llamaban la atención los trenes, todos, me siguen llamando de allá. Y me fui entendiendo que ahí se podía progresar en el ferrocarril, pero había que estudiar cosas internas de ahí, muchas cosas internas. Había disciplina todavía, el jefe, el auxiliar era el auxiliar, el segundo jefe. Y bueno, al poco ya empecé trabajaba y después me tomaba una hora o dos para practicar algo. Aquellos que sabían hacer, al año ya estaba en una oficina, era la oficina más atorrante que había, pero estaba en una oficina, ya había dejado la escoba. Y bueno, fui aprendiendo, buenos compañeros, yo tengo un recuerdo de todo. Y en ese momento el ferrocarril se dividía, por ejemplo, en departamentos. Estaba el de tráfico, el de vías y obra y el de LOC. LOC era el locomotora, el de las locomotoras. Yo estaba en tráfico. Ahí éramos, en el total de todo, hay más o menos unos 160, 130 personas que trabajábamos ahí. Y bueno, y fui ascendiendo, fui llevando, hasta que llegué a lo que a uno le gustaba y costaba mucho por el asunto de que había que, por ejemplo, entraba un tren y había que, cada vagón tenía una historia y cada vagón tenía su nombre, entonces ya de memoria uno sabía en qué serie entraban tal tipo de vagón, en qué estaban, no sé, los toneles, los vagones de hacienda, los vagones de graneros para cargar grano, todas esas cosas, entonces había que conocerlo.
Y ya de tanto andar en eso, uno ya por la numeración sabía qué era. Este, y Alvear era una de las partes que distribuía vagones, porque llevaba mucha carga, mucha carga. Entonces el vagón o quedaba vacío y se ocupaba otra vez, pero cuando quedaba vacío había que, en una planilla diaria, había que comunicarle a Tráfico Realicó, que era lo que dirigía todas las necesidades de la demarcación. A lo mejor acá llegaban 10 jaulas de hacienda. Una se llamaba las jaulas B, que eran más chicas, y la otra las BF, que eran más grandes, y las L para Lanares. Entonces, se descargaba la hacienda y ahí nomás comunicaba que me quedó disponible tantos BF, tantos vagones G, tantos esto. Y Tráfico Realicó me decía, vacío, mande tantos a Canaleja, tantos allá, tantos. Entonces y había 3 trenes cargueros por semana. Impresionante el tráfico que había, impresionante. Por ejemplo, nosotros ahí en la estación, en el tiempo de la fruta, en el fragor de la fruta salían 3 trenes fruteros por semana. Y había veces que un adicional el día de sábado, lunes, miércoles y sábado eran los trenes. Llegaban los vacíos, que había veces que teníamos que sacarlo a los ramales para el lado de Soitué, para el lado de Carmesa, porque no teníamos lugar en la playa para meter tantos vagones. Pero el vagón para la fruta llegaba y se ponía, pues, a lo mejor llegaba en la mañana y en la tarde salía cargado allá. Y cada tren, por ejemplo, el 1056, que era el primer tren, salía a las 18. Ese tren se llevaba de acá de Alvear más o menos 1.400 toneladas, y ahí enganchaba a Boven un poco más y era directo a Caballito, un tren ligero. En 15, 18 horas estaba allá en Caballito, vagones ventilados, todo. El segundo tren salía a las 20 y algo, ya con fruta para Caballito y lotes. Los lotes estaban considerados de Realicó para los ramales de Pico, de Arragueira, Rivera, todo. El otro era hasta Lincoln. Lincoln cortaba ahí, dejaba los vagones de lote, pero el tren seguía. Era rápido todo eso, no había que demorar. Y el último tren también casi eran directos a Caballito, por la cantidad de vagones que llevaba. Y el adicional era otro tren que salía a las 2 de la mañana, cuando ya no teníamos en la sesión trenes, vamos a decir, la sesión comprendía Realicó y Alvear, que no había trenes, para que ese tren adicional anduviera rápido también. ¿Por qué? Porque llevaba tanques de vino, los toneles, fruta, cargas especiales, todas esas cosas se enganchaban, pero eran trenes que menos de 1.300 toneladas no llevaban eso. Era mucho. Que las playas quedaban vacías, pero al rato estaban llenas otra vez. Todos buenos compañeros, buenos. Yo trabajaba en una oficina donde ya la mía, yo estaba acá y enfrente tenía el que recibía cargas recibidas. Un hombre González que era de Buenos Aires, pero estaba acá trabajando. En la otra oficina estaba encomiendas recibidas y despachadas. En la misma oficina, en otra mesa ahí. Y ahí estábamos bien. Incluso había turnos que que teníamos que quedar a almorzar, ahí va que almorzamos. Entonces, los que vivían ahí cerca se iban a almorzar. Y yo, que no tenía nada que ver con la oficina de encomienda, le atendí las encomiendas ahí, porque era todo así. Yo trabajé mucho con un compañero con don Paco Villegas, este hombre que el Walter, el hijo, tiene el restaurante Don Paco allá. Yo con el padre de él trabajaba mucho ahí. Y así, muchísima gente conocí. Calcular que por ejemplo, la producción de acá estaba la fruta, la verdura, el vino, todas esas cosas, la hacienda inclusive. Y Carmenza, había veces que los días de carga a lo mejor había que ir a buscar 2, 3 vagones que cargaban allá. A lo mejor eran de la Campainola, de la otra fábrica, eran
de gente que cargaba lote. Lote quiere decir que 10 bolsas de pimiento, 5 cajas de urano, cebolla, de tomate. ¿Un lote a dónde iba? Y no sé, a Realicó, podía ir a Pico, pero eso era mucha gente la que cargaba. En el oeste era un movimiento inusual, eso era normal, normal. Todo el día, la gente trabajando en la playa, ahí trabajaban cualquier cantidad de gente, changarines que acomodaban los cajones, todo. Y bueno, esa oficina mía, aparte del trabajo que yo llevaba desde la entrada y salida de Estredo, un formulario que se llamaba EDB, Estado Diario de Vagones, yo después tenía estadísticas que hacer y comunicarlas, ¿no?, a los jefes. Cosa que a medida que lo fueron volcando al ferrocarril, esas estadísticas que salían como tenían que salir, el tonelaje, todo como tenía que salir, resulta que llegaban al lugar donde tenían que llegar y le hacían reforma y venían de vuelta para que había que reformar eso, y era todo mentira, era lo que me querían hacer reformar. Y yo me empaqué 2 o 3 veces y casi me cuesta el que me fuera. Pero no fue así. El mismo puesto le exigía a uno capacitarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que estaba en la oficina que yo tomó otro cargo ahí, pero estaba la parte solidaria. Entonces yo necesitaba una cosa, mirá, esto así, esto así, y a su vez era todo así. Había compañerismo, había hasta... Llegaba un momento que llegaban trenes, en el caso del tren que iba de San Juan a Bahía Blanca, tenía poco rato para estar en Colonia, cargar agua en el tren, agua en los tanques del tren, y ese trabajo había 3, 4 peones, y todos los que estábamos ahí tomando notas de una cosa, de otra, vendiendo boletos, cualquier cosa de esa, éramos solidarios y trabajamos todos juntos ahí. Era un rato, un sofocón, y se iba el tren, quedó todo tranquilo. Había mucho compañerismo, mucho. Por ejemplo, yo un día no podía ir porque alguna cosa, ya era casado yo. Mirá, necesito que me trabajé. Y el que estaba trabajando en una oficina se venía a la mía y seguía trabajando a lo mejor por 3, 4 horas o el día completo, con consentimiento del jefe de ella, pero el trabajo se hacía. No había ese problema de egoísmo. No. Yo me acuerdo de los compañeros de trabajo como si fuera ahora. Entonces uno iba aprendiendo y a la vez iba enseñando. Porque, por ejemplo, llegó una temporada que tenía 8 peones a cargo, porque el trabajo que tenía necesitaba... ¿Por qué? Porque tenían que hacer muchas cosas los peones. Y bueno, y los peones no entraban cruditos y había que enseñarle a lo que tenían que hacer, a poner, por ejemplo, sellar con precinto los vagones, tantas cosas que los chicos entraban crudos, no sabían nada, y llegaba el momento que uno tenía que... Pero eso nacía del mismo jefe, historias del ferrocarril. Yo me acuerdo cuando llegó el tren, el Ranquelino, el número 34, ese tren era un lujo. Llegó la noche que llegó y al otro día se iba de vuelta. Un tren que de Buenos Aires a Alvear, eran 15 horas, 15 minutos que tardaba ese tren. Un tren de carrera, una máquina a vapor, nosotros le decíamos las 700 de aspa grande. Las aspas grandes eran las ruedas altas, así, máquinas que te desarrollaban 120 kilómetros, máquinas a vapor, no eran diésel eléctricas ni nada. Y esos trenes lo corrían el Ranquelino. Historias del Ranquelino, la pena que dio cuando fueron sacando, el tiempo que había mucha langosta, muchísima, hacían daño increíble. Y había veces que la
la saltona, la langosta grande, ponía el huevito y se moría, pero de ese huevito salían cientos de langostitas chiquitas, le decían la saltona. Entonces, yo me acuerdo que, pero muchas veces, estábamos ahí de Colonia para allá, venía una manga de saltona y entonces quedábamos todos avisados de que a tal hora llegaría la saltona ahí. Capaz que agarraban 300 metros, chiquititas así. Entonces cuando querían salir los trenes, sobre que tenían el problema que agarraban una vía, una curva, otra curva, otra curva, otra curva, otra y entraban en la vía general, salían de la playa. Un tren que llevaba en la cola 1000 toneladas, entonces las máquinas no podían apurar mucho porque era mucha curva. Entonces nosotros nos íbamos de la señal de entrada del paso a nivel de la calle 9, no la otra más acá, más o menos unos 300 metros, que ahí empezaba Entonces íbamos allá, teníamos que andar sacudiéndonos, pero cuando venía el tren, las máquinas tenían un aparato que se llamaba el arenero. Cuando patinaban, le largaban arena y la máquina se agarraba en las vías, entonces no patinaba. Pero ese arenero era para una cosa eventual, no era un cajón así lleno de arena. Entonces, si ponía el arenero, se quedaba sin el arenero. Y esa máquina tenía que hacer 300 hasta Realicó, tenía que ir. Entonces, íbamos los empleados, todos, a echar tierra así en la vía. Así. El que venía de allá era el que echábamos tierra, así, tierra, porque había uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y entre durmiente y durmiente estaba el empleado. Pero éramos a lo mejor 50, porque había que cubrir ese espacio. De los dos lados, echarle tierra, tierra, tierra. Entonces la máquina llegaba y llegaba firme ahí, porque no patinaba. Ya pasaba, hasta que una vez que pasó la máquina, después los vagones y no había problema. Pisaba la saltona y no. Después, qué sé yo, descarrilos, accidentes, tantas, pero anécdotas, cantidad de 18 años ahí trabajando. En una oportunidad había una camioneta, había estado en la estación una chatita de esa con un hombre, un matrimonio, dos nenas y una chica que trabajaba. Estuvieron ahí en la estación hablando con un transportador de fruta que se llamaba Federico Muchení. Estuvieron hablando en la estación ahí. Se fueron por la Centenario y cuando llegaron a las 10, iba subiendo la chata y venía el tren. Los agarró, los mató a todos los mató. Y bueno, esa máquina llegó al depósito, que tenían que limpiarla, sopletearle los filtros, todo. Y había un muchacho de apellido Moreno que estaba en la fosa la máquina y estaban limpiando. Y en una de las partes, en un cortapasto que llevan las máquinas ahí para cortar el pasto de las orillas de las vías, encontró un corazoncito chiquito así. Lo tuvieron que llevar al médico porque se descompuso. Cosas tristes. Pero yo, no sé, la otra, una máquina que iba también, una 700 que iba a Carmenza con el tren mixto, que era un tren que llevaba un vagón con el servicio de primera y el servicio de segunda. Y Bañón a 2 puntos. Un vagón muy, muy lindo. Ese tren llevaba los muebles del jefe que iba a tomar posesión en Carmenza como relevante. Era un día de tantísima, pero tantísima calor, que salió de Colonia, iba un tanque de agua, el vagón de eso, otros vagones para la Campañola, así, y después el tren mixto con pasajeros. Resulta que el maquinista se llamaba Gilberto Carlocha y el foguista que iba, que era máquinas a vapor, pero era foguista, le decíamos el zorro de Andrei. El maquinista ve a la distancia que la vía se había abierto. Por el calor había dilatado, había levantado los clavos, todo, y se había abierto. Entonces le alcanza a decir al foguista: cerrá el petróleo y el vapor.
en eso que termina de hablar, la máquina para un lado, todo, todo. Y ellos, porque se agarraron de la capota, de la cabina de la máquina, se agarraron, andaban para todos lados, pero agarrados de ahí, el Carlocha y el de Andrés. Bueno, después la tuvieron que cortar a esa máquina, separarla, el tender de la parte de caldera, porque y no ocurrió nada, pero el vagón de mueble era un montoncito de cosas. Y pero ya te digo, cosas. Otro día, ya hacía años que trabajaba, me dice el jefe, don Pancho Cantaviano, el abuelo de Javier, creo que, me dice, Nelo, tenemos un carbonero. Bueno, dice, ¿a qué hora dejamos? A las 12. Bueno, dice, mira, andate a comer. Y bueno, después de venir porque tenía que atenderlo. Ese tren venía de Pedriel a Loma Negra. Ese tren llevaba más o menos unas 2.400 toneladas de cola de las máquinas. Resulta que vengo a comer yo, cuando estoy comiendo, era chiquito todavía, estoy acá, yo siento el pito de peligro de la máquina. Pi, 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 pito de peligro. Agarré la bicicleta y me fui al oeste. Yo tardaba 15 minutos de acá al oeste, siempre era. Bueno, cuando yo voy por la diagonal, veo que estaba pasando un tren, pero el tren, en el último vagón, no iba furgón. Ese tren se había cortado acá antes de llegar a la G. Se cortó el tren, se cortó. Entonces la máquina se dio cuenta, el maquinista, y pidió con pito de peligro pasar Colonia, la ruta. Vos calculás que de la diagonal hasta el oeste ahí hay 6 pasos a niveles. Entonces yo vi que pasó ese tren y ahí nomás pude pasar yo porque ya vi. Bueno, entonces llegué al oeste a la cabina y estaba el cabinero que estaba atendiendo los cambios. Le digo, mirá, se ha cortado el tren. Le digo, se ha cortado. Metelo en la segunda, el tren, metelo en la segunda, le digo. El tren que venía cortado con la máquina y unos 8 o 10 vagones. Y al otro dejémosle la general libre, si llegaba hasta acá el corte. No, el otro se metió en la general y el tren, el corte quedó en la calle Santa Fe, allá. Ahí quedó la punta del corte. No hubo ningún problema de herido, porque iba a la deriva, no había pito, no había silbato, no había nada. Y el tren, y bueno, son esas historias que había que poner de la colaboración, de todo, rápido, decidir. Yo alcancé, todavía después que salí yo, quedó un tiempo más. Una pena era, porque había jefes que de ferrocarril no entendían nada, no jefes de acá, ya los jefes de mayor jerarquía que venían, ¿no? Hacían esto, hacían aquello, nada que ver con el trabajo como era. Yo veía en mis papeles los jefes, todo, cuando venían esos tipos que no conocían nada de ferrocarril y venían a dar órdenes precisas. Claro, la orden era precisa, que al ferrocarril había que hacerlo desaparecer. Entonces que había que buscar problema. Colonia era un problema, Boven era otro problema, pero que lo habían inventado, no era el problema no, el jefe sabía mandar, el auxiliar sabía mandar. Y bueno, esos años fueron de muchísima lástima, pena, porque vos veías cómo lo destruían, estadísticas que estaban fuera de la realidad. Yo me acuerdo uno de los que me quisieron a mí en mi foja de servicio, que nunca tuve un problema, una foja de servicio. Me acuerdo que me pidieron un vagón G para cargar lana. Un G
era un vagón granero, por eso se le podían meter 50 toneladas, pero había que reducir las 50 con 40 porque ese peso no podía pasar por el puente de Canaleja, era peligroso. El vagón G le metían piedra y llevaba la mitad del vagón cubierto con 40 toneladas. A ese vagón le metían lana, llevaba 13 toneladas hasta el techo, lana, porque se cargaba mucho. Entonces se descargaron contra mí, salieron 2 vagones G, desaprovechamiento total de capacidad, me dijeron. Entonces había que ponerle, pero le podía haber puesto 5.000 kilos más, hasta 10.000 kilos más hasta los 50. No puede porque el puente de Canaleja no lo resiste. Entonces el tren salía con 40 toneladas y quedaba una capacidad descubierta. No se podía meter más. El vagón de lana llevaba un vagón G 13 toneladas, como si había una capacidad de 30 y tantas toneladas más que le podían caber. No cabía. Entonces había que hacer informes, pero más exactos, más justos no podían ser. Bueno, a mí después no me molestaron más, pero se dieron cuenta que había... Pero así, querían largar los toneles de vino, esos toneles que eran una chata canadiense, con un tanque acá y otro acá. Si la bodega cargaba un tanque de vino total, no podía, y el otro iba vacío, lo tenía que llenar con agua para que no cabeceara. No se podía meter la mitad de este tanque en porque el viño lo... Sí, por más que llegaban los rompeolas adentro, pero llevaba, lo batía el vino. Entonces el bodeguero chillaba. Bueno, había veces que estaba enganchado un tren, ese no puede salir porque hay que llenarlo de agua al otro tanque. Y todo era discordia, todo era así, todo era... se cargaba hacienda. Y los vagones chicos, más o menos unas 30 vacas grandes le cabían, los vagones grandes 36. Y bueno, había veces que cargaban a lo mejor 20 vacas y 2 toros, no podían cargar, porque el toro quería montarlas y las tiraba, las volcaba. Y la capacidad del vagón, con 30 vacas se mataban, se morían. Todo eso eran detalles que estaban reglamentados. Y sin embargo el ferrocarril, en los que estaban las autoridades, aceptaban todo. Vagones que tendrían que ir a los talleres, capaz que los mandaban a la playa de Colonia, o vagones que no se podían ocupar porque estaban marcados con una debe de volver vacío al taller que correspondía. Y si era de otro ferrocarril, al San Martín. Y si era el Roca, al Darragueira, allá para Bahía Blanca. Y era todo así hasta que, bueno, llegó la destrucción total, robaron todo. Ahí había báscula, balanza, quemaron, yo no sé si te acordás ahí por la calle Marzolina, había unos galpones inmensos. Eso los tenía una firma Chanzá, que era de Bragado, don Turienzo era el encargado. Y una mañana yo voy a trabajar y miraba así, me limpiaba los ojos, lo habían quemado. Después quemaron la planchada, después quemaron el galpón. Todo era destrucción. Voy a pedir a Dios que me dé vida, pero cómo me gustaría verlo a mí. Porque se habla mucho, yo lo siento al intendente y yo lo analizo todo lo que dice él y habla con una seguridad total de lo que han conversado, lo que se ha dicho, todas las cosas. También hablan del estado de las vías, que las vías no creo que puedan servir porque los sistemas de riel y durmiente son diferentes, las capacidades para desarrollar velocidades también van a ser diferentes. El intendente está trabajando mucho. Acá hay un consorcio, de acá creo que hasta Realicó, un consorcio. Y están trabajando todos, tendrán sus problemas, tendrán sus cosas. Pero cuando habla de ferrocarril, se me caen las babas, pensando de que un día puede llegar
acá otra vez de nuevo el ferrocarril, ¿no? Y yo en casi 89, un espacio de 18 años, estar ahí metido, y yo digo que para mí el ferrocarril se encarnó en mí, o yo me encarné en el ferrocarril. ¿Por qué? Porque le tomé seriedad a mi trabajo, a lo que tenía que hacer, cómo correspondía, lo justo, lo preciso, lo necesario, la advertencia del jefe, la precaución de todo, porque una máquina que estaba haciendo maniobra con 2 personas arriba y 3, un capataz y un campista, había que tener mucho cuidado. Un campista que entra a enganchar, ahora se enganchan solos los vagones. Antes había que enganchar, acoplar las mangas, todo eso, y vuelta a vuelta había uno que quedaba. Sí, no, en mi vida fue algo que aprendí y no se me va, no se me va. Mira, yo estaría horas conversando, horas de ferrocarril, pero a la vez necesito una pregunta también, porque yo me acuerdo, pero por ahí cuando tengo que hablar me acuerdo. Yo me acuerdo del Ranquelino ese, lo que fue ese tren. El tren, nosotros teníamos un tren que salía de Bóveda a las 5 de la mañana, le decíamos el alegre, Cirulácia le decíamos. Cirulácia era un purgante, le decíamos el alegre despertar. ¿Por qué? Porque siempre cuando queríamos acordar lo teníamos en señales al tren, porque lo largaba allá los muchachos de Bóveda, che, muchachos, y venía, bueno, y entraba el tren y él seguía para Mendoza, después trenes de carga con carbón, la cantidad que pasaban, el tren, el blanco que le decíamos nosotros, un tren Gans con 4 coches, 2 mandos, uno adelante y otro atrás, el GAN. Cada coche le llevaba más de 100 pasajeros. Lleno iba, lleno. ¿Cómo trabajaba ese tren? Y sin embargo lo sacaron. De San Juan a Bahía Blanca, la cantidad de gente que iba, pero lleno, llegaba a Colonia lleno ese tren, ¿no? Había que sacarlo.